El día de hoy vamos a aprender a crear un sorteo de manera aleatoria en Excel. Este sorteo no te tiene que repetir los ganadores. Este sorteo te puede arrojar de un ganador a muchos ganadores. Eso va a depender ya de nosotros cuántos ganadores queremos que nos devuelva. Podríamos ponerle 2 ganadores, 3, 1 ganador, 5, 10, 100, 1000 ganadores si es que así lo queremos. Bien, aparte este sorteo quiero que observen que tiene esta tablita donde nos va a buscar. Bien, esta tabla obviamente que puede crecer. Aquí podríamos poner más nombres acá abajo y el sorteo y el sistema obviamente que te tiene que buscar también en los nuevos registros. Primero vamos a pasar a ver qué es lo que hace y cómo funciona, y después lo pasamos a crear desde cero y paso a paso. Recuerden que tienen dos opciones. La primera opción es que pueden descargar la plantilla, no hay ningún problema, lo pueden descargar tal y como lo están observando y le pueden probar. La segunda opción es que sigas viendo este video y aquí les voy a enseñar todo lo que tienen que saber para que lo puedan adaptar a otras plantillas, que es lo más recomendable, ¿no? Pero vamos primero a probar y ver qué es lo que hace. Yo acá a la derecha, fíjense, voy a mover, acá me dice cuántos ganadores desea sacar. Yo le voy a poner, a ver, le vamos a poner acá el número, a ver, número 5 vamos a ponerle, ¿bien? Le damos Enter y luego de eso le vamos a dar en generar sorteo. Le damos un clic en generar sorteo y me va a saltar esta ventanita. Aquí me pregunta si deseo sustituir a los ganadores. Como ya tengo 5 ganadores, entonces le doy en sí. Le damos en sí, me va a saltar esta barra de progreso que me va a empezar a buscar de manera aleatoria en la tabla qué ganador es el número 1, ¿no? Y fíjense que también a la derecha ya no hay ningún ganador y ningún nombre. Así que le voy a soltar, esperamos un momento y ya me apareció el ganador número 1. Acepto, tenemos a Liz Ríos como ganador número 1. Acepto, tenemos el ganador número 2, Miguel Vela. Acepto, ganador número 3, nuevamente acepto. Y como último, acá tenemos el ganador número 5, acepto. Y ya tenemos los 5 ganadores que yo le acabo de especificar aquí en la columna I, ¿no? Ahora, le voy a poner el número 3. Ahora vamos a buscar solamente 3 ganadores. Le damos en generar sorteo. Miren, si le doy en no, si deseo sustituir, le doy en no, obviamente no va a hacer nada, ¿no? Nuevamente, generar sorteo, le damos en sí y automáticamente me borró. Aceptamos, tenemos el primer ganador. Aceptamos, tenemos al segundo ganador. Y aceptamos y tenemos al tercer ganador. Como pueden observar ahora solamente son 3 ganadores. En la parte superior tenemos acá la fecha, miren, la fecha y la hora que se ha realizado este sorteo. Vamos a poner acá un nombre más. Por ejemplo, voy a poner 11 y acá voy a poner el Teotec. A ver, vamos a ver el Teotec. Pero ahora yo quiero solamente 10 personas que ganen de estas 11, ¿ok? Para tener más posibilidades y salga el Teotec, ¿no? Miren, este registro yo lo acabo de poner recién. Lo acabo de pintar de color amarillo. Este registro tiene que salir. Vamos a poner acá 10 ganadores, ¿bien? Generar sorteo. Le damos en sí y vamos a ver en qué puesto sale el Teotec. Solamente vamos a aceptar. Nuevamente aceptamos. Miren, no sale todavía. Estamos en el número 4. Ganador número 5. Ganador número 6. Y ya acaba de salir. Si yo cancelo, entonces el sistema se va a quedar hasta ahí nomás. O sea, de 10 solamente me muestra 6. Si cancelo, miren, cancelé y ya tenemos acá el número 6. Bien, como pueden observar, acá es el Teotec. Y este es el valor que yo acabo de poner. Ojo, no se confundan. Este es el código o el número de los nombres, ¿no? Y este es el número de ganador. El primer ganador es Miguel Vela. Segundo ganador, Marcia. Tercero, Alberto. Ojo, los códigos, estos códigos que son con los que vamos a trabajar, están acá ocultos. Miren, yo les voy a pintar de otro color para que lo vean. Bien, estos son los códigos de los nombres. Este es el número de orden del ganador, o sea, no tiene nada que ver con este código, no se confundan. Bien, esto es lo que hace el sistema. Si le damos en limpiar,
Miren, le damos en sí, nos borra todo y ya tenemos, ¿no? También podríamos, por ejemplo, elegir si yo quiero el número 3, le voy a pintar que el ganador sea el número 3, ¿no? Puedo también coordinar eso. El número 3 va a ser el ganador. Le damos generar sorteo. A ver, primer ganador eliminado, Marcia Cárdenas. Segundo ganador eliminado, Giancarlos Larrea. Y el tercero, aquí me quedo, miren, aquí me quedo Mario Ortiz. Cancelo y entonces el ganador sería Mario Ortiz. Esto es lo que vamos a hacer con macros. Lo único que vamos a hacer es copiar y pegar. Como les había comentado al inicio, si quieres puedes descargar el archivo, está totalmente gratis. Recuerda, tiene macros y seguramente te va a pedir que habilites la macro, que le pongas en una carpeta segura para que se pueda ejecutar. Si no sabes cómo hacer eso, también te dejo el link, un video para que tus archivos con macros lo puedas ejecutar. Bien, lo otro es que también veas de aquí para adelante cómo creamos todo. Solamente copiar y pegar y ver en qué partes vamos a cambiar para que les funcione en otras plantillas. Bien, así que vamos a comenzar con esto. Lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo Excel. Acá vamos a abrir un nuevo Excel. A ver, esperamos unos segundos. Acá está. Le voy a dar archivo, guardar como, examinar y le vamos a dar en guardar en equipo, ¿no? Yo le voy a guardar, por ejemplo, aquí en documentos, aquí en tipo le voy a guardar libro habilitado para macros. Aquí le voy a poner, por ejemplo, sorteo 2024. Bien, le damos en guardar. Ahora sí, acá abajo yo voy a poner en hoja 1, le voy a poner sorteo. Y aquí vamos a poner la BD o los clientes o el nombre que ustedes desean, ¿no? Yo le voy a poner BD de base de datos, ¿bien? Voy a copiar la misma base de datos para no estar escribiendo y perdiendo el tiempo. A ver, vamos a copiar, vamos a ponerle 7 nomás, control C. Le voy a pegar acá como valores, pegado especial y le voy a dar acá solo valores, ¿bien? Acá. A donde yo quería llegar, voy a seleccionar todo esto, le vamos a dar en la pestaña insertar y le vamos a transformar en tabla, acá, insertar tabla y le damos, la tabla tiene encabezados, marcamos el check, aceptamos, bien. A donde yo quería llegar, que esta tablita puede estar ubicado en cualquier parte, no hay ningún problema, pero eso sí, aquí tiene que tener un número de orden. Este número le va a identificar a cada nombre, bien, con este número es donde nosotros vamos a buscar de manera aleatoria. No vamos a buscar los nombres, vamos a buscar los números. El mismo Excel nos va a devolver cualquiera de estos números y con una función vamos a buscar, vamos a ver de quién se trata. Bien, obviamente que acá esto puede crecer, no hay ningún problema, como les había dicho al inicio. Bien, ya tenemos la tablita. Ahora sí, venimos a sorteo y aquí nosotros vamos a crear lo siguiente. Aquí yo voy a poner número. A ver, número, inicio. A ver, inicio, número. Vamos a poner número, a ver, número final. Y luego vamos a poner en cualquier parte, a ver, le pondríamos acá abajo. A ver, lo voy a poner más abajo. Acá vamos a poner cuántos, ¿bien? ¿Cuántos deseamos, cuántos números deseamos sacar? Bien, le voy a pintar de otro color. Y le vamos a poner de esta manera, bien, le vamos a poner de esta manera, bien. Número de inicio, número final. Número de inicio, si es que estás trabajando en orden, como es en este caso para tu tabla que comienza en 1, entonces acá le vamos a poner y siempre va a ser el número 1, bien. Acá en el número final, sí vamos a tener que buscar cuál es el número más alto. Para ello vamos a poner igual y vamos a llamar a la función max, bien, a la función max. Venimos a la tabla 2 y seleccionamos la primera columna. Cerramos con paréntesis, presionamos Enter y miren, ya tengo el número 8. Si yo vuelvo a crear, por ejemplo, el número 9 y pongo acá, vamos a poner Miguel Iberico, por ejemplo. Bien, vengo acá, miren que ahora ya me aparece el número final, el 9. ¿Cuántos deseamos sacar? Esto le voy a poner en otro lado, miren, le voy a copiar y le voy a poner, por ejemplo, acá, bien. O vamos a dejarle en color amarillo nomás. Estas dos columnas yo lo acabo de ocultar aquí en el otro, miren, yo lo oculté, bien, están acá ocultas, bien, es por eso que el número, de nombres que vamos a sacar lo estoy poniendo a la derecha, bien. Lo que yo hice acá es ir a la pestaña insertar, formas, y aquí le puse esta forma, ¿no? En su encima, acá al punto amarillo le traje arriba. Y acá puse un mensajito donde dice editar. Vamos a poner
¿Cuántos ganadores desea elegir, sacar, no sé, etcétera? ¿Bien? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el número 3. Bien, hasta ahí ya todo está perfecto. Quiero que vean que esto tiene más estilos, ¿no? Esto solamente es una forma que está en su encima, fíjense, es una forma. Nada más, es una forma. Bien, ahí lo tenemos. Este también es una forma. También acá tenemos, miren, acá esos son formas, los botoncitos. Y también este es una forma. Bien, todo es forma para que se vea más estético. No todo es, se podría decir, habilidad de formas. Ahora sí, para no tener ningún problema, yo le voy a crear, a ver, el ganador comienza en la B6. Vamos a comenzar de la B6. Eso también lo podemos cambiar, no hay ningún problema, pero la B6, a ver si, miren, estoy muy arriba, muy abajo estaba. A ver, le voy a traer todo esto, control X, y le vamos a pegar acá. Bien, a esto le voy a subir y acá. B6, acá comienza, bien. Yo le voy a poner acá número ganador. Número de orden sería, ¿no? Número de orden. Y aquí el ganador. Bien. Aquí esto también va a ir oculto, pero este es el número del ganador sería acá. O podríamos el código. Este es el código ganador. Bien. Este es el código de ganador. Entonces vamos a trabajar con el código y con los nombres. Bien. Ahí lo tenemos. A esto quería llegar. Aquí yo le puse, por ejemplo, aquí en bordes, borde doble inferior, borde doble inferior, borde doble inferior, borde doble inferior y borde doble inferior, y así sucesivamente. Bien, hasta ahí ya tengo prácticamente todo lo que necesito en las celdas. Ahora sí vamos a pasar a crear la barra de progreso, que es esta. Si le doy un clic, miren, le doy en sí, esta barrita que estamos observando es la que vamos a crear. Bien, esto sí, en realidad esta barra de progreso, para que se enteren, lo único que hace es simularnos una búsqueda para que se vea más interesante, porque en realidad no nos está buscando nada, simplemente es una presentación, es una barra que empieza a cargar y simula que nos está buscando. Después que termina de cargar esta barrita y le damos a aceptar, recién ahí ya nos acaba de buscar, ¿no? Pero la búsqueda dura milisegundos y ni siquiera se puede ver. Es por eso que ponemos la barrita, para que parezca más interesante. Ahora sí, venimos a sorteo, le damos acá en sorteo, clic derecho, le damos en ver código y nos va a saltar la ventanita de Visual Basic, ¿no? Quiero que vean que acá a la izquierda tenemos los dos proyectos. Miren, el primer proyecto que dice acá números aleatorios sin repetir es el que yo tengo creado, que es este, ¿no? Así que no lo tomen en cuenta, es este de acá. Con el que vamos a trabajar nosotros es el segundo proyecto, que es el de acá, sorteo 2024. Todo lo que está acá abajo es lo que vamos a crear, ¿bien? Así que voy a minimizar este proyecto, que es el primero que ya está creado, ¿no? Y voy a dar un clic en sorteo 2024. Vamos a ir acá a la pestaña insertar, vamos a dar un clic, vamos a ir donde dice user for. Les va a saltar este user for, que va a ser la barra de progreso. Vamos a ponerle un poquito más larguito, como estamos observando, ¿no? Luego, al dar un clic en el user for, les va a saltar esta ventanita que es el cuadro de herramientas. En caso que no lo tenga, que no aparezca, se van a la pestaña ver y se van a cuadro de herramientas. Bien, vamos primero a insertar, a ver, este que dice marco, ¿ok? Este marco, damos un clic en marco y seleccionamos el tamaño que queremos nuestra barrita de progreso. Bien, ahí lo tenemos. Voy a poner un poquito más grande. Aquí está. A este cuadro, a este marco, perdón, le vamos a dar un clic. Ojo, vamos a ir a propiedades, pero no veo las propiedades, así que voy a dar un clic en ver y vamos a dar un clic donde dice propiedades, ventana de propiedades, que les aparece acá a la izquierda o les podría aparecer en cualquier lado, ¿no? Aquí está la ventana de propiedades que se puede mover. Damos un clic en el marco, nos vamos a caption, acá vamos a buscar caption y le vamos a borrar. Borramos para que no aparezca nada. Luego de eso le damos un clic nuevamente al marco. Vamos a ir acá al borde, color de borde, y le vamos a dar el color que nosotros queremos. Voy a dar un clic en paleta y voy a seleccionar, por ejemplo, este verde. Acá abajo en borde style le voy a seleccionar y voy a seleccionar el de abajo que dice single. Le damos un clic. Ahora sí, ya me aparece el bordecito. A ver, le voy a poner un poquito más alto, ¿sí? De ese tamañito, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es insertar un label. Vamos a ir acá donde dice etiqueta, le damos un clic
y vamos a poner más o menos del mismo tamaño. Bien, ahí lo tenemos. A este label le vamos a dar un clic y lo que vamos a hacer es en donde dice back color, acá en back color, vamos a ponerle el mismo color que seleccionamos en el otro lado, no en paleta. Ahí lo tenemos. Luego de eso, aquí en caption, lo que vamos a hacer es eliminar todo esto. Bien, vamos a borrar todo esto. Lo borramos, ya lo tenemos, así que aparezca solamente esto. Bien, y luego de eso, acá en el mismo label, acá que tiene el color verde, vamos a bajar y acá en width, vamos a seleccionar y también le vamos a poner 0 y presionamos Enter. Pero antes, ojo, vamos a dejarle en 50. Le voy a subir, ¿ok? Vamos a subirlo, miren, que quede así. Damos un clic nuevamente en Label. Y ahora sí en Width, que puse 50, le voy a borrar. Presiono Enter. Ahora sí desapareció. Ahora vamos a pasar a poner los botones. Acá, botón de comando 1. Este es el primer botón. Damos un clic, solamente un clic. Y le vamos a poner acá su nombre. Cancelar, ¿no? Ahí lo tenemos. Nuevamente, vamos a crear otro botón. Damos un clic y le vamos a poner por acá. Bien, ahí lo tenemos. Y vamos a dar solamente un clic y le vamos a cambiar y vamos a dar en aceptar. Bien, ahora sí, ya está. A ver si le damos acá en ejecutar. Aquí en ejecutar le damos un clic y miren, ya me aparece acá mi barrita de progreso, pero todavía no funciona ni el botón ni la barrita, ¿no? Vamos a cerrar esto. A ver, vamos a venir nuevamente acá y seguimos aquí. Bien, como pueden observar, acaba de saltar aquí, ¿no? En el otro proyecto, pero debería aparecernos acá. Ahora lo vamos a arreglar eso, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer a continuación es copiar el código. Este código ustedes lo van a tener del mismo Excel que van a descargar, o también lo van a poder encontrar en la página web, todos los códigos. El primer código que vamos a copiar es este user_for_1, así que le damos 2 veces clic. Ojo, este user_for_1 es del proyecto que tenemos abierto, creado. Yo le voy a dar 2 veces clic acá en el user_for_1 y es otro, acá está, ¿no? Le doy 2 veces clic, miren, le doy 2 veces clic aquí en los puntitos negros, le damos 2 veces clic y les va a aparecer todo el código que estamos observando. Yo lo voy a copiar, miren, selecciono todo, lo copio y lo vamos a pegar ¿dónde? Aquí, en el otro proyecto, sorteo. Aquí en formularios damos 2 veces clic y este es el otro formulario que estamos creando, ¿no? Le damos 2 veces clic en los puntitos negros y les va a aparecer esto. Yo voy a borrar todo esto, voy a borrar y le voy a pegar acá. Bien, este es el código, miren, este es el código que va a ejecutar o va a hacer crecer la barrita de progreso. Pero tenemos algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. A ver, acá me olvidé, miren, voy a dar 2 veces clic en user_for_1, 2 veces clic y voy a dar un clic acá en el formulario, en general, el formulario todo. Y a la derecha en propiedades, en caption, acá me olvidé. A ver, vamos a buscar dónde está caption, acá está. Aquí en caption yo le voy a poner 0%. 0 y el porcentaje. Bien, enter. Para que aparezca arriba acá este porcentaje, ¿no? Ahora vamos a ver algunos criterios que hay que tener en cuenta. Si le damos 2 veces clic, a ver, primero acá. Bien, este es el botón cancelar. Bien, este es el botón cancelar. Este nombre que estoy señalando tiene que ser el mismo nombre que tenemos acá en cancelar. Si le damos un clic, a ver, vamos a ir a propiedades nuevamente para ver el nombre. Ver, ventana, propiedades. Damos un clic en cancelar y miren, el nombre tiene que aparecer en name, en la parte superior. Este mismo nombre. Bien, es el nombre que tenemos en la parte superior. Luego de eso, acá no hay ningún problema, A ver, aquí también. Este es el botón aceptar. Ojo, este nombre, miren, Command Button 2. Es el nombre del botón aceptar. Si yo le doy un clic acá en el botón aceptar, a la derecha en name, en nombre, me tiene que salir Command Button número 2, ¿no? Entonces está bien. Ya tenemos botón número 2 y por acá también tenemos el botón número 2. Acá. Esto es el mismo nombre, ¿bien? Ese es el botón aceptar. Bien, vamos a probar esto, a ver si le damos en ejecutar y ya nos debe estar funcionando. Le damos en ejecutar y miren que ya me carga. ¿Ven? Luego que termina de cargar me sale aceptar y cancelar. Si acepto, se elimina. A ver, nuevamente, ver código.
acá user for, vamos a correrlo, ya me empieza a funcionar. Y si le damos en cancelar, también me debe cerrar, ¿no? Clic derecho, ver código, vamos a ir a user for, otra vez le vamos a dar en ejecutar. Y miren, me aparece esto y en la parte superior el X no debe funcionar. Ojo, acá no debe funcionar. Miren, no funciona, entonces está muy bien. ¿Por qué? Porque yo acabo de bloquear para que este botón no funcione. Bien, hasta ahí lo único que hicimos es la barrita de progreso. Vamos a entrar nuevamente. Clic derecho, ver código. Acá lo tenemos. Vamos a dar user for 1 y acá está. Ahora no se olviden, miren, aquí este proyecto tiene ¿cuántos módulos? 1, 2, 3, 4 módulos. A ver, módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Yo voy a voy a minimizar esto para que no me estorbe. Vamos a ir acá al proyecto 4, miren, vamos a crear 1, 2, 3, 4 módulos. Bien, vamos a ir acá al sorteo 2024, vamos a ir acá a la pestaña insertar módulo 1. Insertar módulo 2, insertar módulo 3, insertar módulo 4. Bien, ahí lo tenemos. A ver, no, perdón. Sí, se acaba de insertar en el proyecto que no era, ¿no? Acá arriba. A ver, nuevamente un clic acá, en proyecto sorteo, insertar módulo, ahora sí. Insertar módulo, son 4 módulos y ahí lo tenemos, ¿no? Voy a borrar acá esos módulos. A ver, no me sirven, quitar. No. Acá módulo 7 no me sirve, quitar, no. Módulo 6, quitar, no. Módulo 5, sí tiene, también tiene, sí. Acá, el módulo 2, miren, el módulo 2 no tiene nada. Clic derecho y le damos donde dice quitar y le damos en no. Bien, ahora sí, vamos con el módulo 1 del proyecto que está creado. Miren, módulo 1. Aquí es donde nosotros vamos a generar los números de manera aleatoria. Aquí sí tienen que prestar bastante atención por si quieren de repente que los números vayan en otra columna, en otra celda, etcétera. Bien, entonces módulo 1 lo voy a copiar. A ver, copiamos todo esto, clic derecho, copiar. Bien, voy a minimizar y vamos al proyecto que estamos creando. Vamos al proyecto que estamos creando y vamos a ir al módulo 1. 2 veces clic, bien, le pegamos. Ahí lo tenemos, ya. A ver, vamos a ver el código rápidamente. Todo este código nos genera los números aleatorios, ojo, sin repetirse, ¿bien? Acá es el valor inicial, miren. Acá, de color verde son los comentarios. Y ahí es donde yo estoy destacando algo para cambiar. El valor inicial está en la G2, miren acá. Valor inicial, G2. Ustedes a esto lo pueden cambiar, por ejemplo, yo lo voy a bajar y lo voy a poner acá. Suponiendo, ¿no? Ahora está en la G4, entonces vengo acá. Y si es que quiero cambiarle, le pongo valor inicial G4. Luego de eso, valor final es la G5. Vengo acá y ahora la G5 es el valor final. Luego, ¿cuántos números se desea sacar? Aquí esto es el I3, ¿no? El I3 está en el I2, miren. Esto es el número de veces o el número de ganadores que vamos a sacar. El I2 está en el I2, ojo. I2 vamos a poner acá, ¿bien? Entonces ya cambiamos, miren, todas estas posiciones. Miren, acá nos empieza a generar y a buscar nuestro número. Y viene hasta acá. ¿Ven? Acá vamos a modificar otra cosa. ¿En qué fila se desea iniciar para mostrar los números? Bien, aquí es donde queremos mostrar estos ganadores. ¿Dónde queremos mostrar estos ganadores? Por ejemplo, inicia en el B6. En el B6. Miren, si inicia en el B6, aquí está la fila. ¿Ok? Esta es la fila. Ojo, la fila donde quiero que inicie. El I siempre comienza en el número 1, que está acá arriba. O sea, 1 más 5 va a ser 6. Entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo quisiera que comience en la fila 2, miren, en la fila 2, entonces voy a venir acá y le voy a poner, miren, fila comienza en 1. El I comienza en 1 más el número 1, entonces va a ser 2. Entonces, ¿dónde va a comenzar? Va a comenzar, le voy a subir en la fila 2. Acá, yo quiero que comience acá, ¿no? Y a que comience aquí. A ver, que comience en la fila. No, ojo, miren, está en la fila 3 en realidad. Porque la 2 son los encabezados. Y la 3 es donde se deberían mostrar los datos, ¿no? Entonces vamos a ponerle en la fila número 3. Entonces ya no sería 2. Como I es 1 va... Entonces vamos a poner 2 más 1, 3. Entonces va a comenzar en la 1, 2 y 3. Fila número 3. Ya tenemos solucionado la fila. Ahora vamos a solucionar
en la columna. Miren, el número ganador y el número de orden. El número ganador, no se olviden, el número ganador el número ganador es el código, ¿ok? Es el código. Entonces va a estar en la columna 1, columna 2. Entonces vamos a ponerle en la columna número ganador, columna número 2. El número de orden va a ir en qué columna. A ver, ¿qué columna va a ir? 1, 2, 3. Columna 3. Ojo, solamente cambiamos donde está el número. Acá, número 3. Esta es la fila y esta es la columna. Esta es la fila y esta es la columna. Acá está número ganador y el número de orden. Ahora, ¿dónde quiero insertar la fecha? La fecha, a ver, está en la C4. La C4 no. Vamos a insertar la fecha. Vamos a insertar, por ejemplo, acá en la E. Acá en la E, ¿ok? Vamos a poner de otro color. Es la E1 para la fecha. A ver, vamos a poner acá. Y vamos a poner la E1. Bien, ahora sí. Eso sería todo con respecto al sorteo. Vamos a ver qué nos estamos olvidando acá en el módulo 3. Vamos a copiar esto. Esta macro es para llamar, miren. Vamos a copiar la macro número 3 y le vamos a pegar acá en el módulo. Bien, módulo 2 de mi proyecto lo pego. Esta macro simplemente es para llamar a la barrita de progreso. Se llama llamar formulario. Entonces, miren acá, a ver, llamar formulario. La macro llama a la barra de progreso. Bien, lo vamos a dejar ahí. Porque en realidad esta macro para llamar a este formulario lo utilizamos acá. Bien, por acá debe estar. Sí, yo no me acuerdo. Sí, por acá debe estar para mostrar el progreso. No, ya recordé bien. Vamos a ir acá al módulo 4 y vamos a copiar también todo esto. Esto es para limpiar, ojo, solamente para limpiar los datos. Entonces venimos al módulo 3 y lo pegamos. Aquí sí hay que cambiar, miren, acá sí hay que cambiar los datos. A ver, ¿qué datos vamos a limpiar? Desde la B2, miren, desde la B2 y la C2. B2 y C2, que son los códigos que nos va a aparecer, ¿no? Así que vamos a poner acá la B2, que se vaya hasta la B100, ¿no? A ver, acá vamos a poner uno es la B y otro es la C. Ojo, uno es la B y otro es la C. Entonces aquí vamos a poner la C2 que nos limpie hasta la C100. Bien, hasta la C100. Y acá nos va a seleccionar, miren, al final nos selecciona, ¿no? Nos selecciona desde la B5 hasta la C5. Bien, esto ya no influye en realidad. Si quisiéramos, por ejemplo, que seleccione, vamos a poner la E1. Que al final nos seleccione y nos deje la E1. O sea, lo único que hace es dar un clic, por ejemplo, acá y ahí terminó la macro. Bien, lo mismo hacemos con la limpieza de abajo. Lo mismo hacemos es la B2 hasta la B100. Y acá es la C2 hasta la C100 que nos limpie toda esa columna, ¿no? Y al final que nos seleccione la E1. Bien, y por último vamos al módulo número 5 del otro proyecto. Y aquí es donde llamamos ya a ejecutar todo. Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Bien, lo pegamos y vamos a ver si. Esto, miren acá, para que nos pregunte si deseamos sustituir, vamos a preguntar con la B6. Acá le vamos a preguntar con la C3. O sea, si encuentra un dato, por ejemplo acá, acá nos debería decir si deseamos sustituir. Pero yo le quiero preguntar si encuentro un dato en la primera fila que es la C3. Entonces le voy a poner si encuentra un dato en la C3. Entonces va a venir acá y te va a preguntar si deseamos sustituir al ganador, ¿no? Si deseamos sustituir al ganador. Bien, creo que con eso ya va a funcionar bien. A ver, vamos a probarlo. Pero ojo, vamos a llamar a esta macro ejecutando. Para ello vamos a insertar formas y vamos a poner acá los botoncitos, ¿no? A ver, los botoncitos por acá. Clic derecho. Asignar macro. Y le vamos a llamar a esta macro que se llama ejecutando. Le damos en aceptar. Y le vamos a buscar, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos. Le voy a poner al centro. Control C, Control V. Y este se va a llamar limpiar, ¿no? Limpiar, que lo tenemos ahí. A ver, clic derecho. Asignar macro. Y la macro limpiar se llama solamente limpieza. Acá está, limpieza. Aceptamos. Y acá está, miren, es el número 3. Yo quiero 3 ganadores que van a estar acá. A ver, vamos a ponerle
Vamos a otro color de fondo, por ejemplo este. Bien, le damos en buscar. Miren, ganador número 1, acepto, ya está. Ganador número 2, acepto. Ganador número 3, acepto y ya está. Este es el número de orden y este es el número de ganador. Por ejemplo, acá nosotros tenemos ya que poner un igual, buscar V, seleccionamos el código del ganador, punto y coma, y lo vamos a buscar ¿dónde? Aquí, ¿no? En esta tablita. Punto y coma, ¿qué columna quiero que me devuelva? La número 2, punto y coma, y pongo falso, cierro paréntesis, presiono enter, y esto le arrastro hasta donde yo quiera, ¿no? Pero miren, cuando no tiene valor me va a salir este error. Aquí entonces vamos a dar 2 veces clic, y antes del buscar V vamos a poner sí.error, abro paréntesis, y al final pongo un punto y coma, y entre comillas voy a poner solamente entre comillas para que no aparezca nada. Presiono enter y arrastro hacia abajo nuevamente y miren, y ya no me salta nada, ¿no? Ahora, si le doy en buscar, me pregunta si deseo sustituir nuevamente los 3, acepto, miren, aparece 1, acepto, aparece 2, acepto, aparece 3 y acepto, aparece el número 4 que lo tengo ahí, ¿no? Aquí yo tengo la fecha y la hora, miren, acá está encima. Si la hora cambia, acá también obviamente va a cambiar y esa es la última, perdón, esto es el último registro que se tuvo del sorteo, ¿no? Por ejemplo, vamos a esperar que cambie. A ver, acá es, miren, este B no se debería mostrar, ¿no? Vamos a dar ocultar y aquí es el número de orden, nada más. Ahí lo tenemos. A ver, le voy a dar en 5 ganadores, buscar, sí. A ver, acepto, sí. Acepto, sí. Acepto, número 3, número 4 y número 5. Ya tengo acá a mis 5 ganadores, ¿no? Para que se vea con una mejor apariencia, yo lo único que puse fue crear estas formas. Miren, le pueden copiar, control C, y lo podemos pegar por acá, control V, ¿no? Esta forma, obviamente, que va a crecer cada vez que nosotros queremos, ¿no? Yo lo voy a poner acá arribita, a ver, miren. Está, sí, creo que ahí podría quedar, ¿no? Miren, ahí podría quedar. Lo mismo, a ver, voy a mover mis botones. Le voy a poner por acá. Y a esto le voy a ocultar, clic derecho, ocultar. Bien, a mis botones le voy a traer por este lado. Le voy a traer por este lado. Y acá la fecha en realidad podría estar también en otro lado. Le vamos a ver sin relleno y le vamos a poner, a ver, otro color más suavecito, ¿no? Podría ser ahí. Nos vamos a la pestaña vista, un clic en vista. Le vamos a dar líneas de cuadrícula, le vamos a quitar. Y al final vamos a seleccionar todo. Miren, acá le seleccionamos todo. Y le podríamos ir a la pestaña inicio y pintarle de cualquier color. A ver, ¿qué otro color puede ser? Puede ser, no sé, este. Podría ser de repente un verde, no sé, para que se vea diferente, ¿no? Ojo, acá le pueden pintar también de otro color blanco para que se resalte, ¿bien? Y miren cómo ya acaba de cambiar su aspecto, ¿no? Algo similar a esto, el lapicito también lo copié, control C. Esto sí es una imagen y le puse para que se vea más interesante, ¿bien? Y ya esto está funcionando. Si quieren poner más, por ejemplo, ponerle 20, va a superar a ese número, entonces tendrías que venir acá y arrastrar esto más abajo, ¿no? Miren, acá se deforma, solamente 2 veces clic, 1, 2 y arrastras lo que quieres agrandar nomás. Bien, ahí lo tenemos, miren, para más registros y de color blanco y ahí está, ¿no? Acá también le puedes poner todas estas líneas para que no tengas de diferente manera, ¿no? Y miren, podríamos poner más de 10 ganadores si es que así lo deseamos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor comenta este vídeo para poder responderte. El código yo lo he creado en realidad, así que sé cómo modificarlo a mi gusto y a mi antojo. Solamente coméntame qué es lo que quieres hacer y vemos si se puede o qué es lo que debemos hacer. Yo me voy a quedar hasta acá y nos vemos en un próximo video.